Bendiciones para todos. Aquí estamos y vamos a hablar acerca del arrebatamiento y vamos a comenzar con una pequeña oración porque siempre tenemos que orar a Dios, siempre tenemos que agradar a Dios, tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y por todo lo que va a hacer. Él nos ha bendecido, pero lamentablemente voy a decir cosas que van a ser muy tristes. Y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias te doy, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Señor, somos simplemente humanos y somos simples mortales, Señor, que necesitamos de ti. Un día moriremos, pero sabemos, Señor, que tu promesa es fiel porque tú eres Dios y que prometes resucitarnos, Señor, si morimos. Y también si estamos vivos en ese momento, Señor, de ese instante que va a suceder el arrebatamiento, seremos arrebatados juntamente con los muertos y no precederemos, no nos quedaremos atrás, Señor, porque tú nos levantarás, Señor, y nos llevarás contigo. Gracias, gracias te damos porque tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, como se la diste a Salomón para hacer lo bueno, aunque él se equivocó mucho. Y tenemos que darnos cuenta, Señor, de que debemos asegurarnos, Señor, de que nuestros nombres estén escritos en el cielo, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y vivir para ti agradándote, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, si hemos hecho algo, Señor, que no te agrada, perdónanos, porque sabemos bien que de alguna o de otra manera pecamos contra ti, Señor. Y trae perdón, Señor, a muchos de nosotros, porque muchos están hablando muchas cosas, Señor. No cuidan sus palabras, Señor, no piensan y hablan mal, Señor, de muchos hermanos. Yo también podría caer, Señor, en ese pecado. Hay mucha murmuración, pero también vemos, Señor, que hay mucha mentira porque se están levantando hombres que quieren arrastrar el rebaño tras ellos, Señor. Como dijo Pablo, que muchos se levantarán de entre nosotros y que hablarán cosas horribles, Señor. Hablarán blasfemias. Tú nos advertiste, Señor, que vendrían falsos profetas, falsos cristos. Pablo decía que iba a haber falsos maestros y que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y que estamos viendo, Señor, que unos dicen una cosa y otros otra. Pero aunque el hombre tenga una opinión, Señor, tú siempre tendrás la razón. Ayúdanos a, a inquirir, Señor, en tu palabra. Tu palabra dice que tú nos revelarás tu palabra y se está revelando, Señor. Gracias, úsame, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de todas las cosas, Señor. Y gracias, muchas gracias. Hay 1,000,000 de razones para agradecerte, Señor, y para decirte que te amamos. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solo tú eres santo, santo, santo y digno. Tú eres el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el testigo fiel, el soberano de todo, el soberano y rey del universo. Tú eres Dios, Señor, y gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, gracias Jesús. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Padre, te adoramos. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a compartir el Evangelio, hablando ahora de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, amigos, aquí estamos y queremos primeramente hablar de que me llama la atención de una situación que a veces veo. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Aparte de eso,
han hecho una combinación de, por ejemplo, dicen, mira, la salvación es la salvación y no la debemos de mezclar con otras doctrinas. O sea, ¿cómo está eso? O sea que las enseñanzas de Jesús se deben de separar como doctrinas cuando nos enseña la Biblia que solamente la doctrina, la enseñanza es de Jesús y Dios nos enseñó todo lo que es una doctrina. Y Dios se reveló. Vamos a hablar de la revelación del Padre y la revelación del Hijo y la revelación de las cosas que han de suceder pronto, como dice Apocalipsis. El Señor reveló a su Hijo, Dios se mostró a su pueblo, Dios ha hablado siempre, siempre, desde que creó a Adán y a Eva, y sigue hablando. Su palabra dice que su palabra es espíritu y es vida. Su palabra dice que ella nos guiará a toda la verdad. Entonces, ¿cómo es posible de que hay hombres que dicen una cosa y otros dicen otra y al final todos somos salvos? Porque la salvación es una cosa y las otras doctrinas son otra cosa y que no afectan la enseñanza, que no afectan. Fíjense en lo que dicen. No afecta tu salvación, esta doctrina. Y muchos dicen así, a mí no me importa, dice, cuándo será el día del arrebatamiento. A mí no me interesan esas cosas. Yo solamente creo en Cristo y soy salvo. Y amigos, la Biblia dice que la escudriñemos y que veamos todas las cosas, que no despreciemos la profecía. Entonces, nosotros tenemos que estar listos. Y voy a hablar de unas cosas impresionantes porque aquí está escrito, amigos, cosas híjole, tremendas. Y vamos a empezar, a mí me gusta leer la Biblia, pero vamos a leer Juan 14:1. Y aquí vamos a empezar porque me llamó la atención porque decíamos la palabra harpazo. Entonces, pero vamos a hablar primero acerca de la palabra que habló Jesús. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Jesús, en el título de aquí dice, Jesús es el camino al Padre. Jesús le dijo a sus discípulos, los discípulos eran los que creyeron en Jesús. Hoy en día nosotros somos discípulos de Jesús si obedecemos sus mandamientos, si somos enseñados por ejemplo, un discipulado, o sea, enseñados en la doctrina de Jesús. La doctrina, ¿cuál es la doctrina de Jesús? Hay un mensaje muy grande, muy tremendo, que es el mensaje de la salvación. Pero lo demás no está excluido, amigos. Todo va incluido en el paquete. El mensaje de la salvación es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de que Dios va a traer su misericordia, su gracia, su amor. Pero nosotros debemos de ser inteligentes. Dios nos dio inteligencia, nos dio el razonamiento para razonar, nos dio el entendimiento para entender. Ahora, de que muchos no tienen entendimiento, pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Porque sin entendimiento no vamos a entender nada. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de lo que están diciendo muchos, como Pablo dice, habrá falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos en la congregación. O sea, no todo lo que vemos a nuestro alrededor es verdadero. Al Señor se le coló un traidor. Hay traidores, amigos. Y vamos a empezar a leer este versículo que dijo Jesús, pero vamos a tomarlo por palabras. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo
os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Jesús va a venir por segunda vez, así le vamos a poner. No es la segunda venida de Jesús. Dijo que Él va a volver, vendré otra vez, o sea, va a venir otra vez. No habla de la segunda venida. Y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Ahora, Jesús dice, vendré otra vez, o sea, pues ya puedo venir Jesús una vez, otra vez y otra vez. Pero no dice que esta es la segunda venida. Dice, y vendré otra vez, una vez más va a venir el Señor. Entonces, aquí Jesús dice, y sabéis a dónde voy, ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. ¿Cuál es el camino? El camino soy yo, dijo Jesús. Así de Jesús es el camino al Padre. Entonces aquí vemos que Jesús dijo estas cosas y le dijo a sus discípulos. Si tú eres discípulo de Jesús, si tú eres cristiano, tienes que saber estas cosas y entenderlas bien. Y vamos a hablar de esta palabra que dice aquí, la palabra que dice que Jesús vendrá otra vez. No dice que por segunda vez, dice vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, o sea, los voy a tomar a mí mismo, para mí. Y vamos a leer que esta palabra es la 2983 del Strong, que es la palabra lambano. Lambano es una palabra griega. Ahora, yo lo saqué del griego, tengo la Strong, pero no porque tenga el Strong yo hablo griego. O sea, también en el Strong viene el hebreo y no porque esté el hebreo ahí para darme información, yo hablo hebreo. Yo soy un hombre que no soy de letras, soy un hombre nada más que, que vino y se humilló ante el Señor y le dijo, perdóname Señor, aquí estoy, úsame, si te sirvo de algo, úsame. Entonces tú debes de pensar igual, debemos de ser humildes, humillándonos ante Dios para que el Señor nos revele su palabra. Vamos a hablar de revelaciones. Entonces, yo le hablaba con mi esposa y le decía, mira, fíjate, Pablo escribió esta carta escribió cartas. Una de ellas fue a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, donde él fue a predicar. Y quiero decirles que Pablo murió en el año 67, más o menos, en el 67 después de Cristo. Entonces, a Pablo se le revelaron las cosas. Dios mismo le habló cuando se le apareció, cuando iba camino a Damasco, y él fue enseñado por los hermanos. Aparte de eso, ojo, Pablo era un erudito de las escrituras, él sabía las escrituras, conocía bien la Torá, conocía bien los libros de Moisés, él estuvo enseñado a los pies de Gamaliel. Pablo, el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, amigos, como no se lo imaginan. Era un hombre extraordinario en letras. Ahora, a Pablo se le revela, dice que dice, ahí en Corintios dice, conozco a un hombre, dice, no sé si, que fue arrebatado al cielo y le fueron mostradas cosas que nadie puede expresar. A él le fue mostrado en el cielo algo, por eso él habló acerca del arrebatamiento. Pero vamos a poner las cosas en su lugar. A Pablo le fue revelado algo del futuro. Él muere en el año 67 y quiero decirles, hasta el año 95, 96, Dios se le aparece a la isla de Patmos a Juan y le dice que escriba el Apocalipsis, la revelación de todas las cosas que han de suceder. Ahora, nosotros tenemos que poner esto bien claro porque
porque puede confundirse, porque muchos dicen, es que te tienes que trasladar a la época, a lo que decían, a lo que vivían. Amigos, la palabra de Dios es entendible para todos. No necesitamos, por ejemplo, pues si quiero entender el contexto de la cultura pasada, pues no me voy a hacer eh, a la época de antaño, sino que debo de entender, pedirle a Dios entendimiento para comprender estas cosas. Entonces, vamos a hablar de esta palabra que dijo Jesús y la vamos a ir, entonces ya poniendo en claro que el apóstol Pablo murió en el 67 y Juanito, el amado del Señor, escribió en el año 95-96 el libro de Apocalipsis y a él le fue revelado el futuro. Que Pablo ya sabía algo, porque Dios le muestra a quien Él quiere. Así mismo nosotros pedimos sabiduría. Salomón tuvo mucha sabiduría, pero desgraciadamente piden sabiduría, pero el hombre tiene su propia opinión. Pero Dios siempre tiene la razón. Entonces, aquí vamos a hablar de esto. Esta palabra dice, y os tomaré a mí mismo, os tomaré. Esta palabra tomaré es la palabra lambano, en forma prolongada de un verbo primario, fíjense, de un verbo primario que se usa solo como alternativa en ciertos tiempos. Tomar, en muchas aplicaciones y en varias, por ejemplo, literal o figurativa. Esta palabra dice echar mano de, en tanto que, aquí es más bien subjetivo o pasivo. Esta palabra, en tanto que, habla de la palabra 1209 del Strong. Esta palabra es dejomai. Ya ven que esta es un verbo primario lambano. Dejomai es la palabra 1209, que es una voz media de un verbo primario que quiere decir recibir en varias aplicaciones, literal o figurativa. Percibir, recibir, tomar, aceptar. O sea, aquí Jesús está hablando de una forma de que Él va a tomar porque nos va a aceptar, de una forma que Él nos va a recibir y quiero hablar acerca de, Pablo dijo que en el arrebatamiento nosotros íbamos a recibir al Señor en las nubes. Entonces, Jesús dice que viene a tomar, entonces habla de aceptar, porque dice Efesios que fuimos aceptos en el amado. Ahí fuimos aceptados por Dios. ¿Por qué? Por nuestra decisión. Ahora, seguimos leyendo lo que habla Lambano. Lambano en lo que se refiere al 1209, que es de Jomai. Dice, más bien subjetivo o pasivo, haber ofrecido a uno. Mientras que en el 138 habla la palabra tomar, es más violento, agarrar o remover. En la palabra 138, miren lo que dice, es la palabra jairomai, probablemente a fin de la 142, de la palabra que es la misma tomar, que es tomar para uno mismo. Y Jesús está hablando aquí en el capítulo 14, y los tomaría a mí mismo, o sea, para mí. Es decir, proferir, escoger. La Biblia dice que Dios nos ha llamado. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios escoge. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Debemos de entender esto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, esta palabra, tomar para uno mismo, es decir, proferir, escoger,
se deriva otra palabra. Pero vamos a seguir leyendo lo que es la palabra lambano. La palabra lambano también vamos a retomar. Es más violenta. Dice agarrar o remover. Entrar. Jesús va a entrar. Intentar. Llevar. Fíjense las palabras que usa. Llevar. Aceptar. Alcanzar. Cobrar. Obtener, olvidar, pretender, quitar, recibir, recobrar, recoger, sobrecoger, tener, tomar, traer, verdad. Todas estas palabras deben de aplicarse en una forma inteligente. Porque aquí habla, por ejemplo, en el arrebatamiento cuando dice Jesús, y os tomaré a mí mismo. Jesús va a entrar en acción y Él se va a llevar a su pueblo, Él va a aceptarnos, nos va a alcanzar, Él va a cobrar porque Él pagó un precio, Él va a obtener el fruto de lo que Él hizo en su obra, Él va a recoger, el sobrecoger, o sea, lo preciado, Él va a tener en su poder, Él va a tomar, Él va a traer a su reino en el arrebatamiento, porque Él nos va a tomar. Ahora, vamos a ir con esta palabra, por ejemplo, la 138, Jairomai, dice probablemente a fin del 142, dice tomar para uno mismo, es decir, proferir, escoger. En el 142, la palabra 142 es jairo, airo. Es un verbo primario que habla elevar, alzar. ¿Y qué dijo Pablo cuando dijo en Primera de Corintios? Cuando tocara la trompeta de Dios, cuando se tocara el chofar de Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados. O sea, habla de elevar, alzar, por implícito cargar o llevar cargando. Le decía a mi esposa, dije, Dios va a enviar a sus ángeles y nos van a llevar. Otro versículo dice que el espíritu que levantó a Dios de entre los muertos, a nosotros también nos levantará. Ahora, cargar o llevar cargando. Figurativo, alzar. Aquí habla, por ejemplo, de alzar o sea, un ejemplo de alzar la voz. Mantener en suspenso la mente. O sea, ¿cómo estamos ahorita nosotros a la expectativa, esperando el arrebatamiento? Específicamente izar velas, es decir, levar anclas. Y aquí me llamó la atención, por ejemplo, izar velas, es decir, levar anclas, quiere decir que estemos preparados creyendo en el arrebatamiento. Y hay muchos que no están creyendo. Hay muchos que se han levantado hombres corruptos que están predicando cosas infladas. Que no es importante hablar del arrebatamiento, porque tu salvación está segura en Cristo, o sea, ya, o sea, lo demás es agregarle. Cuidado, no despreciéis las profecías porque están escritas y Dios quiere que las sepamos. Ay, tú hablas nada más del arrebatamiento y estás obsesionado. No, amigos, hablamos del arrebatamiento hoy más que nunca porque el tiempo se acaba y va a suceder en cualquier momento, porque el tiempo se está acabando. Ahora, muchos han explicado esta situación, dicen, no les miren, hay muchos que son hipótesis, ponen sus rayitas, ponen tiempos y luego andan diciendo que tal fecha y muchos, hasta los mejores que usted conoce, se han equivocado. Se han equivocado porque han hecho mal sus cuentas. No nada más es hablar por hablar. Y yo les voy a decir por qué, porque la profecía es exacta. Dios nos guía a toda la verdad, nos revela su palabra.
Se está abriendo el entendimiento para todos aquellos que quieren. Si alguien es enseñado eh, mal, pues va a predicar mal, amigos. Usted va a decir lo que dicen los demás. Si por ejemplo un pastor o un hermano o un predicador o alguien está equivocado, si usted recibe la enseñanza de esa equivocación, usted va a estar equivocado. Hay espíritu de la verdad, que es el espíritu de Dios, y está también el espíritu del error, amigo, dentro de la iglesia. Ahí está espíritu de error. ¿Y cuál es el espíritu de error? El entendimiento. Tenemos que pedir a Dios entendimiento para poder hablar de estas cosas. Y miren, izar velas, elevar anclas, es decir, quiere decir que debemos de estar preparados. Y fíjense, voy a hablar de algo que pues no es el tema, pero dice Jesús, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, ¿qué va a suceder en el arrebatamiento? Que Dios va a expiar el pecado, la expiación del pecado. Ya no va a haber pecado porque nosotros vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta. Seremos perfectos, seremos llevados al cielo transformados, ya no seremos seres humanos, seremos personas glorificadas. Eso usted lo debe de entender bien, la glorificación de nuestros cuerpos. Nos van a dar un cuerpo nuevo. Dice, lea todo lo que es Corintios 15, se lo leí el video pasado. Óigalo o lea usted todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y esto quiere decir, dice, alzar, cargar, levantar, levar anclas, llevar, quitar, recoger, sostener, subir, tomar, quitar. Y por un hebraísmo, fíjense, hay un hebraísmo de una palabra compuesta. Por ejemplo, esa palabra, aquí la anoté, es la palabra NASA. ¿Ya he oído hablar eso de la NASA? No, esta no es, NASA. Voy a leer el salmo, aquí nos puso un salmo que es el 4, 6 y 7. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? O sea, ¿quién te va a mostrar el bien? Dios nos está mostrando el bien a través de su palabra. Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú me diste mayor alegría. ¿Qué nos dio el Señor? Aparte, su evangelio, su mensaje de salvación. ¿Qué nos dio el Señor? La esperanza bendita. El mensaje de el arrebatamiento. Eso nos debe de llenar de gozo, porque esa es nuestra esperanza. Para completar la salvación, porque, amigos, salvación sin arrebatamiento no hay. Ahora, esta palabra NASA es una raíz primaria que quiere decir, en el hebreo, es una raíz del hebreo. Elevar en una gran variedad de aplicaciones, literal, figurativa, absoluta y relativamente. O sea, como sigue, ahí va. Acarrear. Hacer acepción de personas. Fíjense esta palabra que dice aquí. Cuando la Biblia dice que no hagamos acepción de personas. Mira, a esa persona no le voy a predicar el evangelio. No, esa es otra cosa. Aquí en el arrebatamiento Dios va a hacer acepción de personas. Al arrebatamiento nada más se van a ir los llamados, los arrepentidos, los escogidos por el Señor. Porque Él nos eligió. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegía a ustedes para darles salvación y vida eterna. ¿Y cómo nos va a dar salvación y vida eterna? Sino concluyendo con el arrebatamiento. Ahora, acepción de personas, dice.
hacer acepción de personas. Aceptar, Dios nos va a aceptar. Vamos a ser aceptos. Nos va a admitir, o sea, está la palabra admitir, agradar. Y esta forma viene de las dos partes, o sea, a Dios le agradó hacer eso. A nosotros nos va a agradar. Aliviar, Dios va a aliviar todo nuestro dolor. Alzar, anhelar. ¿Tú anhelas irte en el arrebatamiento? Hay otro que dice que Dios nos anhela, anhela nuestra alma, anhela que nosotros nos arrepientamos y nosotros seamos entendidos. Dios nos da entendimiento, nos da muchas cosas, pero también nosotros, Dios nos hizo libre, nos dio libre albedrío para escoger, o sea que Dios nos dice, ustedes son inteligentes, ustedes pueden hablar, ustedes pueden pensar. Dios no nos hizo mudos, ni nos dio poco cerebro, nos dio lo suficiente. Ahora, aquí dice apresurar, arrancar, Dios va a arrancar, tomar, es la palabra tomar de la que está hablando aquí Jesús. Los tomaría a mí mismo, o sea, para Él. Arrebatar, aquí ya está la palabra diciendo, Él nos va a arrebatar, aquí dice, y os tomaré, quiere decir que Él va a arrebatar. Arrojar, atender, ayudar, fíjense, todo lo que Dios va a hacer, carga, cargar, compartir, Dios va a compartir, conducir, nos va a conducir, consumir, Dios nos va a consumir para Él, somos herencia suya, posesión de Él, dar, nos va a dar un montón de, distinguido, echar, elevar, empinado, enaltecer, engrandecer, entonar, enmudecer, erguir, erigir, erizar, estima, estimular, exaltar, exigir, favor, favorecer, florecer, ganar, gritar, hallar, honrar, impulsar, jurar, levantar, libertar, llevar, mover, ofrecer, pagar, perdonador, producir, quitar, rebelarse, recibir, reprimir, revelar, respeto, robar, sacar, sentir, soportar, sostener, subir, sublime, suficiente, sufrir, sustentar, tender, tener, tolerar, tomar, traer, vestir, levantarse, llevar, quitar, tomar. Todo esto significa la palabra que Dios aquí había hablado, que es el derivado de la palabra lambano, amigo, que es tomada de los verbos primarios griegos y en este último de la palabra nasa, que es hebrea, son hebraísmos, dice ahí. Ahora, amigos, ustedes saben acerca del arrebatamiento, pero vamos a hablar primero de la resurrección, porque primero van a ser resucitados los muertos. Pero para esto voy a hablarles de una profecía que está en Oseas 6. Aquí habla de que la insinceridad del arrepentimiento de Israel, o sea, no era sincero el arrepentimiento de Israel. Y aquí dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Quién está hablando aquí? Dios. En su angustia me buscarán. O sea, aquí está hablándole al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entra en la angustia de Jacob, en la tribulación y gran tribulación. A veces nos equivocamos y decimos de la tribulación, refiriéndonos a la gran tribulación. El periodo de los 7 años está dividido en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces dice aquí en el 6, en el 1, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días.
en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta. Su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Bien, ahora, aquí está hablando de 2 días. En Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Después de 2 días los resucitaré. Jesús vino hace ya 2024 años que él nació. Pero Cristo murió en el 33. Cuando murió Jesucristo se cumplieron 4000 años. Ahora, súmele 2 días. ¿Cuánto va a vivir el ser humano en el planeta Tierra? 6000 años. Más 2 días, más 2000 años. El tiempo de la gracia va a durar 2000 años. Por eso están diciendo muchos pastores, el tiempo se acaba, el tiempo se termina. Para que se cumplan esos 2 días, después de que murió Jesús, cuando la gracia se derramó en la cruz, la misericordia de Dios, Dios entregó su vida para salvación a toda la humanidad. 2 días, 2000 años, súmele. Todavía quedan. Estamos en el año 1991. Amigos, el tiempo se está acabando. Por eso la gente se confundió en los tiempos. Por eso Jesús dijo, escudriñen las escrituras, ahí está todo. Pero hay muchos que niegan esta parte del razonamiento humano, de entender los tiempos, porque dicen, y es verdad, nadie sabe el día ni la hora. Pero hay algunos que se atreven a decir el día y la hora, pero no dicen el año. Dicen, tan mal. Sabemos el tiempo. Queda poco tiempo. Y el arrebatamiento va a suceder, amigos. Pero ustedes están mirando, lean Mateo 24. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vendrán primero falsos profetas, falsos cristianos, falsos predicadores, falsos hombres que engañarán a muchos. ¿Por qué puso primero Dios esta situación? Porque ya desde este tiempo se vinieron esos hombres a engañar al mundo, a los cristianos y a los no cristianos. Aunque ya había sectas y religiones. Y después viene la guerra. ¿Y qué es lo que pasó? Se vino la guerra, amigos. Y vino un ejemplo de la peste. Desde el 2019. Y ahora ya están, pues dicen que están profetizando, están advirtiendo de la pandemia nueva que viene. El virus X, la viruela del mono, etcétera. 30 virus en la humanidad. Habrá pestes, pandemias, epidemias en diferentes lugares. Pandemias, no quiere decir habrá una pandemia, no, habrá pandemias, habrá muchos virus diferentes. El dengue, o sea, piense. Lea Mateo 24 y vea los tiempos. Yo le voy a decir que vea los tiempos. Ahora, vamos a leer algo muy importante que Jesús dijo. Y se los queremos mostrar aquí. Y se los voy a leer literal. Es literal, amigos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, ellas les dijeron,
Lázaro está enfermo, ven pronto, ven, algo le dijeron. Oyendo Jesús, dijo, Jesús estaba en otra parte. Esta enfermedad no es para muerte, dijo Jesús, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, por esa gloria, por lo que va a hacer Jesús. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, a Marta y a María y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días, o sea, le dijeron, está enfermo, él se quedó 2 días. Después de 2 días te resucitaré, acuérdense. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte y apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, anda en tinieblas. Dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, fíjense. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Lázaro murió. Lázaro ha muerto en verdad. Y me alegro por ustedes, dice, de no haber estado allí, para que crean. Mas vamos a él. Vamos a él, que está muerto. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, no sabían ni lo que decía. Jesús, en el título que voy a leer, dice, Jesús, la resurrección de la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Usted sabe esto, amigo? ¿Usted sabe de la resurrección? Que en el día postrero el Señor nos va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Jesús es Dios. Y le voy a decir una cosa. Respecto a doctrina. He oído que dicen que solo con creer en Jesús tú ya eres salvo. Pero aquí Jesús está diciendo claramente, y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, tú tienes que vivir la vida de Dios, tienes que vivir la obediencia del Evangelio. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, muchos dicen, no, pues yo nada más con que crea en Jesús, con eso ya la hice. Sí, pero eres un idólatra. Yo creo en Jesús, pero soy un adúltero. Yo creo en Jesús, pero soy un mentiroso. Soy un borracho, soy un fornicario, soy un estafador, soy un asesino, soy esto, soy lo otro, soy aquello, soy un pecador. Creo en Cristo. Pero aquí dice Jesús, todo aquel que vive. O sea, todos viven, todos tienen vida.
El borracho vive, pero no vive el evangelio. El adúltero vive, pero no vive el evangelio. La gente déspota, los orgullosos, los ateos, viven, pero no viven el evangelio, porque muchos no creen. Y los que dicen que creen, se están engañando a sí mismos. Ahora, amigos, habiendo dicho esto, Jesús fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, o sea, aparte dice, fue y llamó a María su hermana, o sea, mandó a alguien llamarle. El maestro está aquí y te llama, o sea, fue alguien a llamar a María. Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado. Escuchen bien, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, encontrado. Aquí quiero leer un capítulo para que ustedes vean el paralelismo. Bueno, así le dicen, o sea, es algo que se parece. Fíjense, dice aquí. Vamos a encontrar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, Lázaro está muerto. Y Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, encontrado es la otra palabra. Y miren lo que dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Acá dice, le había encontrado, donde María le había encontrado. ¿Dónde nos vamos a encontrar con el Señor? En las nubes. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. O sea, va a haber un encuentro allá en el cielo. Ahora vamos a seguir. O sea, chequen. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. En la resurrección vamos a ser expiados de nuestro pecado. Ya no va a haber pecado en nosotros, porque vamos a ser transformados, amigos. Esto es increíble.
yo me maravillo porque digo, ¿por qué están hablando tantas cosas? Eh, yo sé que se preparan, pero lean la Biblia, estudien la Biblia, examinen las palabras, examinen su vida, examinen lo que ustedes eh, predican, porque, ya hice esta predicación y la hacen. Yo creo que muchos ni siquiera oran a Dios al predicar. ¿Por qué? Nosotros no somos nada, amigos. Nosotros somos privilegiados que tengamos la oportunidad de ser embajadores de la presentación de la palabra de Dios. Y hay muchos que son abusadores, o sea, quieren ser vistos, han creado una fama que no se les suba, amigo, que no se les suba, porque por la gracia de Dios somos lo que somos, no somos nada. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Así es de que usted no se crea sabio en su propia opinión, porque el hombre, como les digo, tiene su propia opinión, pero al final Jesús es el que tiene la razón. Nosotros no podemos tal vez asegurar cosas como lo asegura la Biblia, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos los tiempos. Y quiero leerles para finalizar esta parte de la Biblia, que es importante para mí, porque muchas veces nosotros pensamos que cosas que son tan obvias. Hechos 1. Miren lo que dice. Dios promete su espíritu, el cual oyeron de Jesús, que el Padre era la promesa del Padre, que vendría, que no nos iba a dejar huérfanos. Y cuando Jesús asciende al cielo, él dice estas cosas. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, restaurar el reino es que va a reinar Israel. Hay mucha gente que he oído que habla del sionismo. Odian a los sionistas porque el reino de Dios es sionista. Va a venir un reino milenial, amigos. Pero eso vamos a hablar más adelante porque el arrebatamiento está pronto a suceder y todavía vamos a hablar del futuro de la humanidad. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. O sea, ¿qué les quiero decir, amigos? A ustedes no les toca saber el día ni la hora. O sea, ¿me entienden? No les toca saber. Dice, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el Padre tiene el único que sabe, el único que tiene el poder. O sea, Jesús se les está diciendo a ellos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos llama a ser testigos. Ahora, yo soy testigo por fe. Yo no vi la crucifixión de Cristo. Yo creo en la justicia de Dios por la fe. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esta palabra la tenemos que estudiar porque ¿qué quiere decir la palabra alzado en el original griego? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, Jesús fue alzado y luego una nube le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Tomado. Es impresionante la palabra tomado. Que Jesús habló, amigos, y os tomaré a mí mismo. Es más, dejé en la mesa, dejé el Strong. Aquí deberíamos de poner, voy a buscar la palabra tomado, porque no me, lo subrayé, pero no le tomé tiempo para ver si esta es la palabra lambano, como dice acá en Juan 14, la palabra os tomaré a mí mismo, si esta misma palabra tomado. Y es impresionante esto, amigo. Un saludo, Jorge Paul Prieto, Dios te bendiga. Ya terminamos. Si gustas ver el video y comentar, te agradecería mucho. Gracias por tu atención. Y por todos los hermanos que puedan ver, o la gente que todavía no es cristiana, oramos siempre porque Dios agregue a los que han de ser salvos para irnos al cielo en el arrebatamiento. Es muy importante porque tenemos que saber todas estas cosas. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Sí, muchas gracias. Y esperamos vernos mañana, si Dios quiere, porque voy a seguir hablando del arrebatamiento, porque hay unas cositas muy, muy difíciles de entender y otras difíciles de explicar, como decía Pablo. Pero la Biblia dice que la verdad nos será mostrada por Dios, por su Espíritu. La palabra es Espíritu y es vida. La palabra dice que Él nos guiará con su Espíritu Santo y su palabra nos guía. Pero los hombres corruptos, o sea, nosotros los seres humanos, somos los que corrompemos la palabra y nosotros la torcemos y nosotros decimos cosas que no son. Eso es lo que yo estaba hablando acerca de todas estas cosas. Y vamos a ver lo que veremos más adelante en este estudio del arrebatamiento. Sí, mi querido Jorge, así es. Así de que también un fuerte abrazo, bendiciones y vamos a seguir adelante. Dios les bendiga, hermanos, amigos y todos. Dios dice que nos amemos unos a otros. Hay que tener misericordia de los que no han creído, porque muchos se van a perder, muchos se van a quedar. Y orar también por tanto problema que está surgiendo en las familias y que está destruyendo a la familia cristiana. Tenemos que orar por nuestros hermanos porque no sabemos en verdad que muchos de nuestros hermanos sufren y tienen problemas con sus hijos, los padres tienen problemas con el alcohol, con la esposa, hay malas actitudes, todas esas cosas. Tenemos que humillarnos ante Dios cada mañana y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, te necesito. Y darle siempre gracias a Dios, porque no solo hay una razón, ni dos razones, ni 5 razones. Hay millones de razones por el cual creer en Jesús. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Saludos. Adiós, Jorge.